Perfecto, está con nosotros el abogado Elías Flores Gallegos, como todos los martes. Elías, ¿cómo estás? Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. Bielu, buenos días. Muchas gracias Buenos días. por la invitación nuevamente. Estamos bien, aquí contentos por estar aquí con ustedes. ¿Qué temita traemos, Elías, el día de hoy? Mira, primero que nada quiero hacer una invitación a todos los que nos están escuchando, porque el próximo sábado se llevará a cabo el primer Congreso Estatal que estamos organizando el Consejo Estatal de Asociaciones de Abogados de Baja California, junto con la diputada Evelyn Sánchez, con el apoyo del Congreso. Y esto es con motivo del Día de la Madre que se festeja el día de mañana. El Congreso va a constar de 5 conferencias magistrales de 5 distinguidas mujeres del Estado que nos van a hablar sobre el tema del empoderamiento de la mujer, el tema de la equidad de género, el tema de los derechos de la mujer y un tema que se va a abordar muy interesante es el tema de la salud mental como una herramienta para el acceso a la justicia. Y el tema de la salud mental, fíjate que tiene que ver no solamente con las víctimas, sino también desde el punto de vista de los jueces. De repente, pues vemos que por ahí se está procesando judicialmente a un imputado, sabemos del caso de alguna víctima, sin embargo, nunca nos damos cuenta o no sabemos en qué condiciones se encuentran nuestros jueces. Y esto especialmente en materia penal y en materia familiar. Por darles un ejemplo, ahora que este tema sale a la luz, pues resulta que hay una juez de control de nombre María Enriqueta Carmona Cruz, la cual tenemos conocimiento que actualmente está llevando a cabo un tratamiento psiquiátrico y está tomando medicamento controlado para el manejo de sus emociones. Esto es gravísimo porque estamos hablando de una juez que constantemente, todos los días, tiene que decidir sobre el futuro de personas, sobre el futuro de un justiciable, una víctima, pero también de un imputado. Es gravísimo que tengamos jueces con algún problema de salud mental que definitivamente va a afectar los resultados en su trabajo. Y es una parte que nosotros exhortamos al Consejo de la Judicatura para que analice este tipo de situaciones, se lleven a cabo evaluaciones a nuestros jueces penales, a nuestros jueces familiares, que son los que resultan con mayor daño de salud mental por el manejo de asuntos que tienen diariamente. No lo habíamos visualizado, pero el caso de esta juez, Enriqueta Carmona, pues según dicen algunos colegas, llega siempre muy alterada a las audiencias, molesta y con una actitud grosera, prepotente, déspota. Y pues ahora entendemos por qué. Tiene un problema de salud que hay que atender. Hay que ayudar a esta juez a que sane ese problema que tiene. Pero esto nos enciende un foco rojo para revisar otros casos de otros jueces, insisto, en materia penal y familiar, que son los más complicados, revisarlas, ayudarlos a sanar, a que el Consejo de la Judicatura, el Poder Judicial, los apoye a que tomen tratamientos médicos o tratamientos psiquiátricos, que se tomen el tiempo para sanarse y ya una vez sanados regresen a sus actividades, pero no pueden estar impartiendo justicia porque incluso puede haber temas ahí, acciones de nulidad, de responsabilidad por estar en una situación, podemos decir incluso equivalente a un grado de drogadicción, porque están sometidas a un medicamento que les causa un problema. Entonces, se está detectando esta situación muy grave y hay que atenderla. ¿Quién tendría que hacer esta revisión de los jueces? ¿El Consejo de la Judicatura? ¿Una especie una especie de revisión de manera directa? Obviamente temas psicológicos, pero médicos también.
Sí, mira, no existe un protocolo para esto. Exacto. Es nuevo. Nos estamos dando cuenta recientemente de esta situación que muchos de nuestros jueces tienen afectaciones emocionales, psicológicas. Pero también de repente me estaban comentando, pues tenemos jueces familiares que se han visto envueltos en demandas de paternidad, en demandas de pensión alimenticia. Imagínate cómo va a resolver un juez o una jueza que ha tenido esta experiencia en su vida personal. Pues definitivamente va a tener una inclinación hacia un lado, hacia una de las partes, porque al vivir ella esa experiencia en lo personal, pues se rompe la imparcialidad y objetividad que debería de haber. Entonces tenemos que enfocarnos en resolver este problema. En nuestro sistema de justicia penal actual va a cumplir 13 años en agosto y está brincando este problema actualmente. Sí, definitivamente es el Consejo de la Judicatura quien tiene que poner cartas en el asunto, tiene que buscar la manera de resolverlo, llevar a cabo evaluaciones constantes, así como se hacen evaluaciones para medir los conocimientos, la capacidad Exacto. de los funcionarios, pues también tenemos que medir, o un antidoping incluso, tenemos que medir esta situación mediante exámenes psicológicos a nuestros jueces y juezas en el Estado, para que se encuentren en una posición de imparcialidad, de objetividad al momento de emitir sus resoluciones. Esto es grave, muy grave. No se había detectado hasta recientemente y pues hay que atenderlo. De hecho, es lo mismo que ocurre, Elías, con los temas de la policía, las policías y ministerios públicos que someten a los centros de control y confianza. Hoy en día, los centros de control y confianza lo único que hacen es ver si un agente está mal y sancionarlo, o incluso por buscar correrlo, pero no realizan una atención a las personas o a los agentes, a los ministerios públicos, a todos los que se someten a estas evaluaciones, a llevarles ellos mismos el C3 un proceso, un tratamiento para que puedan recibir una atención, porque al final cuando entran al cargo son capaces, son aptos. El mismo desempeño laboral y principalmente es lo que genera este tipo de cuestiones. Entonces tendría que haber un esquema en el cual los C3 o un esquema parecido al C3 no solo detectar estas cosas, sino que les brindara la atención, incluso si es necesario, ¿sabes qué? Está demasiada atención, vete de vacaciones un mes, porque de plano estás incapaz para poder llevar a cabo tu desempeño. No hablamos de correrlos, entiendo yo, hablamos de atender a las personas que por el trabajo estresante que llevan, se vuelven ya hasta incapaces, ¿no? En una situación así. Sí, mira, de repente tú ves una juez como por ejemplo la licenciada Enriqueta Carmona, una actitud arrogante, prepotente, grosera en las audiencias. No te expliques por qué es así, por qué está esa persona así. Sin embargo, ya que conoces... Acabamos de iniciar la audiencia, ¿no? Porque viene enojada si vamos empezando, ¿verdad? Pero si conoces, si vas hacia atrás y conoces su entorno, lo que le pasa alrededor de su vida personal, vas a entender que bueno, la verdad hasta se portó dócil después de todo lo que le ha pasado a la señora, ¿no? Y pasa igual con jueces y juezas, ¿no? O sea, es por igual, tendría que ser una evaluación por igual. Sí. Mira, somos seres humanos, o sea, todos somos, los jueces son personas, son seres humanos y todos reaccionan a las emociones, a las emociones. Yo te puedo dar un ejemplo muy sencillo. Vamos suponiendo que llega la juez a la audiencia un día en la mañana, después de tener un acalorado pleito con su esposo o con su hijo en casa. Llega al juzgado enojada, molesta, y de repente le toca resolver un tema de violencia familiar. Entonces, ¿cómo va a resolver? O sea, con los sentimientos, con el estómago, con el corazón, pero no va a resolver como debe resolver. ¿Por delante? Mande corazón por delante. No creo. No lo dudo. Entonces, se pierde la objetividad. Entonces estamos teniendo ahorita ese problema muy grave detectado en todos nuestros jueces y juezas en materia familiar y penal. Pero coincido mucho contigo, Bielo. El tema de los policías es el claro ejemplo de esta situación que hoy viven nuestros juzgadores. Imagínate los policías al estarse sometiendo constantemente a cuestiones de violencia, pues todas esas situaciones se van acumulando en su subconsciente, en su mente,
Y Exacto. claro que de repente dices, oye, los policías no tienen sentimientos, son personas muy frías. Pues sí, pero no eran así cuando ingresaron a la corporación. Se fueron haciendo así duros, fuertes en sus sentimientos por la cantidad de vivencias que van viendo y que van conociendo durante el transcurso de sus funciones. Aquí está pasando esta situación, hay que poner manos a la obra, ayudar a nuestros jueces y juezas para que sanen esas situaciones. Hay tratamientos psicológicos, en Estados Unidos sí hay. Hay programas de salud a los cuales se someten los policías, los jueces, los soldados cuando regresan de la guerra incluso. Entonces tenemos que trabajar en eso de la mano con nuestra Secretaría de Salud y el Consejo de la Judicatura. Oye, ¿Recordarás el caso Alina, Jorge, cuando hablamos con Alina Narciso, quien, pues bueno, usted lo sabe, está purgando una pena de 45 años de prisión y que supone que este mes se revisaría por haber ultimado, por haberse defendido de su pareja sentimental, que también es policía? Ella lo comentaba, Jorge, recordarás, sí. él también fue víctima de un sistema que no pudo atenderlo y que no pudo brindarle el apoyo, ya sea emocional, ya sea de todo tipo, y eso lo orilló a esta situación. O sea, con esa conciencia identificada de que era víctima también, y pues bueno, las consecuencias fueron lamentables para todos, y el próximo mes, a más tardar, supuestamente estará revisando el caso de Alina en el tribunal, pero ella identifica que él también, pese a que fue su agresor, fue víctima del sistema. Precisamente sobre ese tema, antes de irnos a la pausa, Elías, cerrando tu participación, el día de hoy la mamá de Alina, Socorro Tehuanzle, va a acudir al Poder Judicial en Mexicali. Traen el tema de la ley Alina, lo que se estaría tipificando como tal, es esta violencia con perspectiva de género, o bueno, perdón, legítima defensa con perspectiva de género. ¿Qué opinión te merece como abogado? Esto que se debería de que el juez, el juzgador o la juzgadora analizar los episodios de violencia que ha sufrido la víctima cuando utiliza la legítima defensa. Mira, sí veo una atenuante de parte de la oficial, Alina, porque sí hay varios antecedentes de violencia en la relación que tenía ella con su pareja. Hay varios antecedentes, incluso compañeros llegaron a declarar que tenían varios incidentes de violencia. Pero como ahorita bien lo comentamos, ese nivel de violencia se va incrementando en la forma y el nivel en que ellos van desempeñando sus funciones. ¿Y qué sucede cuando salen de trabajar? Bueno, van y se desquitan toda esa furia, todo ese coraje de las cosas que vieron en el día en su casa. Llegan a su casa, son violentos con sus parejas, esposos, esposas, con sus hijos, con su entorno, y es una consecuencia. Efectivamente, yo coincido, el esposo de Alina fue víctima de este sistema porque es un problema que él venía acarreando, y no solamente él, hay muchos que están en la misma situación. Sí creo que merece revisarse por parte de la quinta sala del Tribunal Superior, que es la encargada de resolver. Posiblemente tenga que venir un tema de un atenuante. 45 años es demasiado cuando vemos que hay gente que ha hecho cosas peores y les han dado 10, 15 años con un juicio abreviado. Entonces sí considero que tiene que revisarse. Es un caso excepcional el de resolver este asunto con esa perspectiva de la violencia que sufrió ella. Estamos de acuerdo, no estoy justificando lo que hizo de ninguna manera, no estoy de acuerdo, nada va a justificar quitarle la vida a otra persona. Sin embargo, yo considero que sí debe haber un atenuante, dado los antecedentes de violencia que había de parte del agresor de Alina. Ojalá se resuelva pronto, se le haga justicia, y tenemos en la quinta sala excelentes magistrados, y yo creo que van a resolver no solamente conforme a derecho, sino también conforme a justicia.